la mañana con 19 minutos. Muchas gracias por estar aquí presente en tu programa. Tenemos una alada 01800 para quienes nos escuchan como tú fuera de la República, fuera de Guadalajara, dentro de la República Mexicana. Tú puedes llamarnos y también contarnos en tu ciudad qué pasa cuando llueve. 01800 727 5420. Y ya te contaré, el sábado vamos a tener un evento de Radio Mujer al que estás invitado, es gratuito. Te daré los detalles en un momento, espero que ya lo tengas ahí en cuenta, el poder de sentirte bien. Mientras tanto, te recuerdo, estamos hablando de las lluvias en la ciudad, tiene que ver con pues ampliar nuestra información para poder también actuar de una mejor manera, supongo que en el tema de la sustentabilidad, pero también de la prevención, incluso hasta de accidentes. Regina, ¿cuál es ya nos dio el panorama el profesor, no se tomaron en cuenta, se hicieron, se construye y se crece la ciudad sin tomar en cuenta las lluvias y entonces, bueno, tenemos problemas que tú mencionaste. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las acciones, por ejemplo, que ahorita propone Colectivo Ecologista, que siempre está pues 2 o más pasos adelante y alcanza a ver el cuadro más grande para todos? Sí, bueno, mira, pues esencialmente aquí la verdad es que no hay mucho que podamos hacer, no sé, por ejemplo, con la cuestión de la movilidad, que es algo muy importante, ¿no? Digo, en cuestión de reparar los baches, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí que podemos hacer es activarnos y organizarnos. Entonces, en primer lugar es, bueno, pues ser monitores de nuestras rutas de vialidad, avisarlas a las autoridades pertinentes, o sea, mantener a las autoridades alerta. Y otro problema muy grave que a veces tiene que ver con la infraestructura que hay y otras veces con, pues, ahora sí que nuestra contribución negativa son las inundaciones. Y ahí creo que se ha dicho una y muchas veces que tiene que ver con la disposición de residuos. Si bien otra vez no es siempre nada más trabajo de un lado, ¿no? Es un trabajo conjunto, o sea, sí se tiene que dar los servicios de recolección de residuos, pero también la ciudadanía tiene que tener cuidado, no sé, cuando saca su basura, pues de cuidar que esté en un lugar donde si llueve por la noche no se lo va a llevar, por un lado, y por otro lado, evidentemente no tirar residuos sólidos, no contaminar con basura la calle a nuestro paso, nuestro camino y demás, porque todas esas basuras van a caer a las bocas de tormenta, que son las que se llenan de basura, entonces no se puede drenar bien el agua que debería fluir cae, y se estanca. Exacto, y se estanca. Y entonces hay inundaciones y hay muchos problemas y aparte eso genera contaminación mayor, ¿no? Ajá. Porque son residuos sólidos que están fuera de los lugares donde deberían de estar. Y entonces son residuos sólidos que el agua se los lleva a lugares donde no deberían de estar, donde no se pueden recolectar, uh-huh. Y cuando llega el calor, entonces hay que ver cómo se le hace para solucionar eso. Profesor, sí, hay que agregar soluciones o prácticas que sean más amables también para nosotros mismos, porque estamos hablando de una convivencia y de una ciudad que es nuestra casa. Sí, o sea, el tema de la basura agrava el problema de las inundaciones, incrementa, digamos, la altura del tirante de la zona inundable, hace, digamos, más peligroso el tema de las inundaciones, pero también es importante, por ejemplo, una cultura de la prevención. Nos tenemos que informar para saber comportarnos ante una tormenta muy fuerte y no exponernos, ¿no? Porque a veces nos exponemos a sufrir algún percance. Aquí están los micrófonos justo para eso. Atención, estas son recomendaciones para cuidarnos cuando hay lluvia. Sí. ¿Cuáles serían las acciones prudentes a tomar? Pues conocer el entorno, particularmente dónde está situado el hogar o el trabajo, saber cuáles son las rutas más seguras, saber cuáles son las zonas donde se concentra el agua. Desafortunadamente, ante la falta de colectores y la insuficiencia de bocas de tormenta, las calles se han convertido en los canales naturales, ¿no? Pero eso está exponiendo a la población, al automovilista y al peatón a verse enfrentado ante un problema de una corriente intempestuosa, y eso hemos visto que históricamente en Guadalajara ha provocado la pérdida de vidas desde hace 100 años. Entonces, así tan atrás que nos llevó hace rato, nos decía, ahora hay tubos en lugar de cauces naturales. Se tendría que haber respetado los cauces naturales, evitando la tubería o utilizar tubería, pero secundaria, vamos, ¿no? Que no fuera principal. Ahora, el tema está tan estrecho el espacio por donde necesita pasar el agua que pues tiene que salir por donde sea.
y sale Sí. por las calles. Exactamente. Se convierten esos cauces peligrosos, obviamente, para quienes transitamos en la ciudad, en auto, en bicicleta, en patines, a pie. Sí, exactamente. Entonces, afortunadamente, pues se ha construido una ciudad altamente vulnerable ante las tormentas, que son un fenómeno común. ¿No? Ya nuestros abuelos sabían que teníamos que resguardecernos en la tarde cuando se venían las tormentas, particularmente las que se formaban en la zona de la barranca de Huentitán. Entonces normalmente ellos lo que hacían se quedaban en la casa para no verse expuestos ante estas tormentas tan veleidosas, ¿no? Desafortunadamente el crecimiento urbano, particularmente en los años 40 y 50, alteró radicalmente los principales escurrimientos que existían en la ciudad. El San Juan de Dios, que ahora es la calzada de Independencia, el Arenal, que literalmente desapareció bajo el concreto, el Chicalote, que pasaba a la altura de Plaza del Sol, esos ni siquiera los entubaron, esos literalmente desaparecieron bajo el concreto. Entonces obviamente las calles están funcionando como los colectores naturales y los tubos que no existen. Comprometiéndose, yo digo que se comprometió la capacidad hidráulica del valle, haciendo que el San Juan de Dios se convirtiera en un tubo, ¿no? Para nomás sacar el agua, que un agua, no nomás es agua de lluvia, es un agua donde se mezcla ya el agua cloacal, ¿no? Entonces es otro problema, no nomás es la cantidad de agua, sino la calidad de agua que tiene la ciudad cuando se presentan las tormentas fuertes. Híjole, qué panorama. Cuando nos lo explican así, parece tan lógico y tan preocupante, porque aquí sí la pregunta definitivamente es, ¿y qué se puede hacer? No se puede rehacer la ciudad, no se puede eliminar las construcciones y ahora sí hacer unas buenas, porque pues ya estamos sobre ella, ¿no? Sí, bueno, nosotros en la Universidad de Guadalajara ya tenemos un diagnóstico de lo que le ha pasado a la ciudad en los últimos 100 años, y a partir del diagnóstico se pueden hacer propuestas, decimos para mitigar. En algunos casos, por ejemplo, en las zonas ya con muchos problemas, en el DEAN, en la zona industrial, en las zonas bajas de la calzada de Independencia, el problema es mitigar, es decir, disminuir la magnitud del problema, porque desafortunadamente no va a desaparecer. Y en otros lugares es establecer una estrategia de ocupación más racional, ¿no? O sea, no se tiene que alterar todas las condiciones del medio para establecer una política de urbanización, ¿no? Como lo que se está dando ahorita, por ejemplo, en toda la zona de la cuenca del Abogado en Tlajomulco, ¿no? Sí, o sea, tienen que servir estos 100 años y este diagnóstico para evitar en otras zonas de la zona metropolitana, en otras áreas de la zona metropolitana, errores de este tipo. Sí, ¿no? Lo que sucede aquí, desafortunadamente, pues el patrón sigue, ¿no? El patrón es voraz. Exactamente. El patrón es, entre más juntitas podamos poner las casas y más dinero podamos sacar de esta constructora, pues mejor. No importa la calidad, ¿no? Ni siquiera de la vivienda, no importa la calidad de vida que va a tener la gente que va a comprar una casa aquí. Sí, y todos los demás servicios, ¿no? Todo el equipamiento, toda la demás. parte del transporte público, los servicios, las escuelas, ¿no? Se dan concentraciones muy fuertes, y en las concentraciones de población muy fuerte es donde se aumenta la vulnerabilidad. Más población asentada en zonas más peligrosas y por lo tanto hay más riesgo. Entonces estamos en un escenario donde se está incrementando el riesgo a la población ante estas tormentas tan fuertes, y le aunamos también el problema del cambio climático, ¿no? Hay estudios ya en estas latitudes donde el cambio climático lo que va a hacer va a acentuar el patrón de la torrencialidad de las lluvias en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces el fenómeno se incrementa de manera considerable, ¿no? Entonces sí tenemos que establecer una estrategia de ocupación, de creación de infraestructura, y también es muy importante el tema de la política de prevención, de crear una cultura de protección civil en la población. Muy bien, tomemos en cuenta que hay que revisar en dónde estamos, en dónde trabajamos, a dónde llevamos a nuestros hijos a la escuela, en este tema de conocimiento de nuestro entorno. Correcto. Pero si ya está lloviendo y yo ya sé cuáles son las zonas en las que estoy y cuáles son los riesgos, pues quedarme sería una acción prudente, y no salir a la calle. Exactamente. Quedarnos. Normalmente de acuerdo a las estadísticas que tenemos, las tormentas más severas se presentan entre 4 y 8 de la noche. Como el 60% de las tormentas más intensas. Entonces es un horario que sí tenemos que tener cuidado, particularmente en los meses de julio,
en agosto también se presentan algunas tormentas muy intensas, y en septiembre las tormentas más intensas históricamente registradas en el Valle de Tamajá se han presentado en la primera quincena de septiembre. Muy bien, hay que tomar en cuenta esta información. Vamos a ir a una pausa comercial. Tus preguntas, tus comentarios los recibimos a través de la página web www.radiomujer.com.mx. Quédate con nosotros después de esta pausa, también leeremos algunos de tus comentarios. Hoy Colectivo Ecologista Jalisco, y bueno, esta información de lluvias en la ciudad. Después de la pausa continuamos. Hay varias noticias, sí. Una justo tiene que ver con el tema también ecológico. Escuchaste de esta empresa y de esta contaminación, donde, bueno, la muerte de 300 a 500 toneladas de peces, tilapias, carpas. Ahorita está el tema aquí en el Ayuntamiento de Tlajomulco, que clausuró la empresa clandestina que realizaba estas descargas residuales a cielo abierto y al drenaje, y que contaminó esta presa El Hurtado en Acatlán de Juárez. Y bueno, pues el tema es que la empresa no contaba con la licencia para operar, y apenas se acaban de dar cuenta, ya que ocurrió esto. Entonces sí hay un asunto de inspección y reglamentos en el ayuntamiento, pero también está, como siempre, la presión social. Yo creo que cuando veas la televisión o escuches la radio, sí, yo sé que estamos ya casi haciendo inmunización contra las malas noticias. Son tantas y tan terribles que nos cerramos y no queremos escuchar. Aquí el tema es, ¿de qué sirve que yo escuche? ¿De qué sirve que yo tenga la información? Creo que hoy en día es importante que nos unamos justo para poder presionar de alguna manera en el asunto social de que sí vale la información y sí vale la acción. Justo hoy estamos teniendo en el programa información que proviene de una asociación civil en donde han hecho un trabajo realmente importante, han logrado incidir en políticas públicas, han asesorado incluso a los ayuntamientos y a los gobiernos desde esta asociación que es el Colectivo Ecologista Jalisco, en donde, bueno, definitivamente se exponen los riesgos, se apoya también a que las decisiones cada vez sean mejores. No pueden ocurrir estas tragedias, Regina. Yo estoy segura que el colectivo también está pronunciándose con un reordenamiento de esto y con el remedio de este daño tremendo. Claro. Sí, bueno, la posición del colectivo, evidentemente los problemas medioambientales en la ciudad son de todo tipo y conforme se va creciendo la mancha urbana van variando, ¿no? Digo, esa laguna y esa reserva de biodiversidad antes no estaba dentro de la jurisdicción urbana, por decirlo así. Entonces creo que hay algo muy importante y que tú mencionas es precisamente información para la acción. Y la información puede ser información técnica que nos proveen centros de investigación como en el que opera el maestro Valdivia, información también que generamos las organizaciones de la sociedad civil, pero también la gente puede tener su propia información. Antes de irnos al corte, el maestro nos hablaba de reconocer las lluvias que se vienen a la ciudad, ¿no? Hablábamos durante el corte de cómo los abuelos de Guadalajara antes sabían decir las nubes que vienen de Tonalá, que son de esta forma, quiere decir que va a llover mucho. Entonces creo que ahí es parte de lo que decía al principio, o sea, de reconocer que vivimos en un entorno natural. El hecho de que estemos en la ciudad no quiere decir que la naturaleza se queda de la caseta para allá, ¿no? Uh-huh. O sea, vivimos en un entorno natural, en un ecosistema que tiene variaciones que afectan nuestro estilo de vida, y eso es algo que tenemos que reconocer como ciudadanos y obviamente también como tomadores de decisiones desde el gobierno, porque bueno, pues ya nos platicaba el maestro los resultados que tiene el no reconocer el entorno natural en el que vivimos. Entonces yo creo que en el colectivo lo que invitamos a la gente siempre es a mantenerse informados, a mantenerse informados en los medios,
pero también por su propia cuenta para poder tener un criterio y para actuar sobre ese criterio. Decía antes que una de las acciones que podemos tener frente a las lluvias es avisar a las autoridades pertinentes. Antes decía yo solo baches, pero también existe el riesgo de los árboles, el arbolado urbano que pues nosotros desde el árbol que tenemos en nuestra banqueta hasta nuestros vecinos y demás lo tenemos tan descuidado, también se convierte en un riesgo en las temporadas de lluvias. Entonces es para el colectivo es una cuestión de información-acción. O sea, hay que mantenernos informados desde la relación que tenemos con el medio ambiente y también mantenernos informados con datos, ¿no? Con historia, con reportes de los medios para poder actuar y para poder presionar a los tomadores de decisiones a que verdaderamente hagan lo que saben hacer, que es cuidar la vida en la ciudad y que sea una ciudad sustentable. Recuperar la información de los abuelos. A ver, ¿qué decían los abuelos? Volteaban al cielo y podrían, tan solo con observar el movimiento de las nubes, asegurar que se venía una tormenta fuerte, mediana o ligera. Sí, ellos tenían un conocimiento empírico muy importante a través de años de observación, ¿no? De diferentes generaciones que empezaron a habitar el Valle de Temajá desde el siglo XVI, siglo XV, entonces, y eso se tradujo, digamos, en una actitud de prevención que es muy importante, ¿no? La Guadalajara de 1770 tenía un sistema de alertamiento temprano muy interesante, o sea, había observadores en las torres de las iglesias, y cuando veían formarse nubes muy turbulentas, muy blancas, muy altas, entre Huentitán y Tonalá, tocaban las campanas para que la gente no saliera, se alertara y no saliera, porque las tormentas afectaban la ciudad han afectado a la ciudad desde el siglo XVII, siglo XVIII. Entonces, esa es una manera, digamos, de tener un sistema de alertamiento y que la gente no se expusiera, digamos, a este comportamiento natural del clima del Valle de Temajá. Lo que pasa que después se fue olvidando por diversos motivos, y las transformaciones debido al proceso urbano incrementaron, digamos, la magnitud de la respuesta de las cuencas, es decir, se han vuelto más peligrosas de lo que normalmente eran. ¿Es mayor la cantidad de agua que ahora cae o es la intensidad con la que cae el agua? La intensidad y el agua que escurre, porque la urbanización afecta radicalmente lo que se llama el ciclo del agua, y el ciclo del agua está formado por diferentes fracciones, ¿no? La lluvia, la infiltración, la escorrentía. Entonces, al urbanizarse se crea una capa impermeable en el suelo, ¿no? Y ya no se infiltra el agua, entonces hay y toda el agua que se precipita empieza a escurrir, ¿no? Porque no hay espacios donde se pueda absorber, no hay vegetación importante, entonces toda el agua que se precipita empieza a escorrer y no hay colector ni canal que tenga la capacidad de poder conducir estos enormes volúmenes que se generan en menos de una hora. ¿Qué hay de la recolección de agua de lluvia, ya en un tema también de sustentabilidad? ¿Es viable en la ciudad? Hay muchas estrategias para poder enfrentar el problema, por ejemplo, de la pérdida de superficies que regulan el sistema hidrológico. Por ejemplo, un sistema muy importante que regulaba las grandes avenidas era la zona pantanosa del Parque Agua Azul, y desapareció radicalmente. Entonces toda esa zona se inunda, porque era una zona que regulaba las grandes avenidas que se formaban de estas fuertes tormentas que se precipitaban en el sur. Otro elemento muy importante de regulación natural que tenía el valle era que los ríos tenían grandes vegas, o sea, eran lechos muy amplios, muy sinuosos, con mucha arena. Incluso había nombres de arroyos que se llamaban el Garabato, ¿no? O del Arenal. Estos sistemas regulaban el comportamiento veleidoso de las tormentas. Entonces, a nosotros, al urbanizar y al desaparecer, lo que hicimos es disparamos el proceso, ¿no?, de aceleración de las lluvias y de la escorrentía. Entonces, no hay colector que pueda tener la capacidad de poder conducir estos enormes volúmenes que se generan en periodos muy cortos de tiempo, ¿no? En cuestión de minutos incluso. Ay, bueno, es triste escuchar cómo que la ignorancia, otra vez la voracidad, la prisa, una mezcla de todos esos de todo eso, de mano de
de humanos, ¿no? Contra nosotros mismos además, porque Sí. el tema es que estamos sufriendo las consecuencias. Dice Leti, por vía de comunicación aquí a la cabina, nos llamó y nos dice, ayer vi un reportaje de la contaminación, me dio tristeza ver morir animales por la irresponsabilidad humana. Pues justo de esto estamos hablando. No, tampoco el programa es para, híjole, recordar cuán mal estamos, sino acciones, otra vez, qué sí podemos hacer hoy y cómo podemos revertir el daño y cómo podemos prevenir en este caso. Por eso también cabe muy bien la pregunta de Martiux, que por el chat nos pregunta, ¿en qué fraccionamientos nuevos hay problemas de inundación? Yo estoy ahorita con trámites para mi casa nueva del Infonavit y entonces, bueno, creo que es puntual la información que ella pueda reunir ahora con tal de prevenir a un futuro, porque seguramente será su casa para los próximos años, ¿no? La actitud que ella tiene es muy importante. Precisamente esa es la idea de que la gente tiene que informarse para poder ¿Dónde saber. se puede informar de los Pues mira, nosotros estamos en fraccionamientos? el departamento de geografía, ahí con mucho gusto ¿Sí? las personas que necesiten información acerca Bien. de cuáles son los lugares que tienen mayor problema, pues con mucho gusto podemos informar. ¿Algún teléfono, profesor? El 3819-3381, que es el departamento de 38 19 30 y 381. 33 81. Vamos a una pausa comercial, regresamos y también ofreceremos los datos de Colectivo Ecologista Jalisco y con más preguntas de ustedes, que por supuesto son quienes hacen el programa. Gracias por continuar con nosotros. Te invito a el poder de sentirte bien. Te invito a este evento que tiene Radio Mujer y el grupo Promomedios para Radio para ti este sábado en la Expo Guadalajara, en el Salón de Eventos. La entrada es gratuita para hombres y mujeres jóvenes que quieran aprender hábitos saludables y mejorar su estilo de vida. Vamos a tener 5 conferencias. Una es con el doctor Gilberto Priego, que es un médico especialista, cirujano gastroenterólogo, que tiene su programa de radio aquí en Radio Mujer y que su especialidad y además yo creo que una de sus habilidades es la de comunicar efectivamente y de un muy buen humor los temas de salud. Entonces nos va a hablar de la gastritis nerviosa. Estoy segura que te vas a reír y que te va a doler, pero vas a aprender. La gastritis nerviosa el sábado con el doctor Gilberto. Con el doctor Gilberto también, pero es el doctor Gilberto Morgan. Estaremos con la conquista del cáncer, información. Él como médico oncólogo nos va a actualizar en este tema del cáncer. Alberto Rivera y Nelson Gómez, que son entrenadores físicos y que conducen Mujer y Fitness, estarán contigo para decirte cómo adoptar hábitos saludables de forma permanente. La doctora Estrella Calderón, que es una de las mejores especialistas en el campo de la nutrición, ella va a estar ofreciendo la conferencia Cómo prevenir y vivir con diabetes. Ojalá que puedan asistir todos los familiares de quienes tienen diabetes y por supuesto si no tienes diabetes, pero te da un poquito de miedo porque en tu familia hay gente que la padece, vale la pena que puedas prevenir. Va a estar muy muy interesante la información realmente de primera mano, muy útil y muy fácil de aplicar con la doctora Estrella Calderón. Además va a estar Blanca Mercado, que conduce el programa Sí se puede a las 7 de la mañana en Radio Mujer y que es psicoterapeuta. Blanca Mercado te va a dar la conferencia Yo estoy bien, tú estás bien. El poder de sentirte bien te va a encantar. Es un evento este sábado 6 de julio a las 9:30 de la mañana en el Salón de Eventos de la Expo Guadalajara. Entrada gratuita a todas las conferencias. Solo tienes que acudir, solo tienes que apartarlo en tu agenda y llevar a quien tú más quieras. Hoy estamos platicando con el profesor Luis Valdivia Ornelas del Departamento de Geografía. Él es investigador titular de este área y de ordenamiento de la UDG. Regina Cantú, que está en el Colectivo Ecologista Jalisco, nos puede dar cuenta también de las actividades que van a tener en el colectivo o de, bueno, tal cual, un teléfono de contacto donde nos podamos acercar, porque sé que, bueno, en el verano de repente hay algo interesante a donde nos podamos sumar como ciudadanos con ustedes, Regina. Claro que sí, mira, el colectivo ahorita no tiene actividades programadas para el verano, pero todo se publica en nuestra página de internet, que son las iniciales del colectivo cej.org.mx. Y bueno, para los que están en redes sociales, nos encuentran en Facebook como Colectivo Ecologista Jalisco y en Twitter somos CEJ México.
Muy bien. Tere Franco pregunta, ¿se puede aprovechar el agua de lluvia? Me está gustando mucho el programa. Gracias por escucharnos, Tere. Sí, cómo no, se puede aprovechar. Hay un compañero en la Universidad de Guadalajara que está desarrollando programas y estrategias para poder aprovechar el agua de lluvia y hacer pequeños estanques que después sirven para regar, por ejemplo, el jardín. Hemos visto, por ejemplo, que el agua de lluvia mejora las condiciones de la vegetación de manera muy importante, ¿no? Es mejor regar el jardín con agua de lluvia que, por ejemplo, que con agua de la llave, ¿no? Que trae contaminantes. Entonces se pueden hacer pequeñas zonas de almacenamiento de agua a través de la captación en la azotea, en el patio, en la cochera. Lo único que hay que tener pues, algunas condiciones mínimas, ¿no? De limpieza. Sí, porque nos han dicho, no deje que se estanque el agua, quite toda el agua de una vez que llueva, de donde se haya estancado por todo este peligro de la proliferación del dengue, ¿no? Dengue, Simplemente, sí. del Sí, mosquito. Acá simplemente tener cuidado en ese sentido, ¿no? Porque si Tener cuidado es estancan, tapar el agua sí, que se almacena, o de qué manera podríamos tener cuidado de esa agua pues almacenada. ser tanques sellados, tanques cerrados, ¿no? Tanques sellados. Tanques cerrados, pequeños tanques que se pueden hacer en la cochera, que pueden ser en el patio trasero. Particularmente nosotros pensamos que un elemento fundamental que nos puede ayudar a disminuir, digamos, la intensidad del problema, pues es incrementar la vegetación. La vegetación más o menos absorbe entre el 8 y el 20% del agua que se precipita en una tormenta, y es muy importante poder volver a recuperar manchas importantes de vegetación, sobre todo en la parte alta de las cuencas, es donde se genera la mayor cantidad de escorrentía, ¿no? Entonces debe haber una política de incremento de estas superficies porque ayudan a muchas cosas, entre ellas ayudan a captar la precipitación y a infiltrarla, que es un elemento importante que se tiene que recuperar en zonas donde el proceso urbano alteró radicalmente, ¿no?, el ciclo del agua. Por eso se nota tanta diferencia en zonas boscosas o donde todavía tienen jardines, sí, a cuando estás en el centro de la ciudad, por ejemplo. O zonas industriales, naves muy grandes, zonas muy amplias de aparcamiento de automóviles, es donde se degenera la mayor cantidad de escorrentía en una tormenta intensa. ¿Cómo llueve en tu ciudad? Porque estamos platicando de la lluvia en la ciudad aquí en Guadalajara, Jalisco, México, en donde, bueno, por la zona geográfica que nos explicaba el profesor, pues históricamente se da este fenómeno de la gran cantidad de agua que cae y el problema de cae, pero ¿hacia dónde se va? Entonces, bueno, recuperando y un poco recapitulando, Regina, para cerrar este programa, recomendaciones nuevamente para tener en cuenta en la divulgación de esta información, porque hoy lo escuchamos y seguramente lo podremos comentar en la comida o en la cena con nuestros amigos y familiares. Sí, bueno, pues recuperando sería primero aprender a leer la naturaleza que nos rodea. O sea, recordar que no estamos, que por vivir en la ciudad no estamos fuera de la naturaleza. Exacto. Aprender a leerla. En segundo lugar, pues prevenir. Tendría que ser, por ejemplo, en el arbolado urbano, cuidar los árboles que tenemos, tratar que las podas se hagan de manera, digamos, saludable para el árbol, porque también la poda puede hacer que a la hora de debilitar el follaje se debilitan las raíces y eso los vuelve en un riesgo muy grave en el tiempo de lluvias. Y por último, la cuestión de la basura, hacer una disposición correcta de nuestros residuos sólidos, de tal manera que no queden en lugares donde puedan ser atrapados por cauces que provoquen las tormentas. Y bueno, obviamente no tirar basura fuera de contenedores ni de espacios donde deberían de estar. Y por último, creo que lo que mencionaba ahorita el maestro Valdivia es muy cierto, la recuperación de espacios verdes. Aquí en Guadalajara ya nos explicaba, hay zonas muy importantes de cauces de ríos, de cauces hidráulicos. Entonces, bueno, si podemos tener huertos urbanos, si podemos tener plantas nativas, árboles nativos que ayuden a recuperar la vegetación, y no solo por la vegetación, sino también por los suelos vegetales, que son precisamente los que ayudan a reabsorber y reintegrar al ciclo del agua esta lluvia y que no se vuelva agua de cloaca, como lo decía antes el maestro. Muy bien. Profesor. Pues es un problema que va a continuar desafortunadamente a corto y a mediano plazo.
se tiene que invertir en infraestructura, necesariamente va a ¿Esto tener que lo invertirse. saben Sí, las autoridades, los políticos? Sí, lo saben, pero yo imagino que no saben la magnitud del problema, que es lo que más o menos se ha minimizado en los últimos años, ¿no? Ujú. Y Porque nosotros los con el presupuestos diagnóstico- no han ido para allá. Y claro, pues es que eso son obras que se entierran, son obras que no se ven. Entonces no hay relumbrón y por lo tanto no hay interés del político de Ajá. invertir, pero necesariamente hay zonas donde para mitigar tiene que crearse infraestructura, ¿no? Plaza del Sol, la zona baja de la calzada de Independencia, y tendrá que cambiar también el estilo del proceso de urbanización. No todo se puede urbanizar no va a cambiar, no tiene que, digamos, ver un límite en el proceso de urbanización, ¿no? Ajá. Tiene que haber espacios que permita que se recupere parte del ciclo del agua, ¿no? Y tiene que haber una cultura de la prevención a través de la información. Y aquí los medios son muy importantes, ¿no? De difundir esta política y esta idea. Pues recordamos hace un mes con el programa de Colectivo Ecologista que se habló de este bosque del agua, Así es. en donde también entra esta parte de recuperar y de poner un límite y obviamente de informar para que nosotros estemos también al tanto de, bueno, si pensábamos comprar en cierta zona, si pensábamos edificar ahí algo, pues tomar en cuenta que ahorita se están dando medidas de rescate, ¿no? También, y no solo rescate cuando se está incendiando el bosque, sino justo cuando se están estableciendo bases para lo que va a ser después nuestra ciudad. Sí, así es. Si me permites agregar algo, ¿Sí? Claudia, creo que es súper importante esto que dices. Digo, ahorita la radio escucha Leti, creo Sí. que se llamaba, que preguntaba dónde comprar su casa. Eso también es parte de conocer dónde vivimos, ¿no? El bosque pedagógico del agua es parte de una de las cuencas más importantes que corre desde la Primavera, pasa por el Bajío y llega a Zapopan. Entonces creo que también es parte de nuestra responsabilidad si estamos pensando en comprar nuestra casa, si estamos pensando en establecer nuestra familia en un lugar, pues tratar de que no sea un lugar que invada o que reduzca la capacidad natural del lugar donde vivimos, ¿no? Bueno, así nos quedamos. Muchas gracias, profesor. Gracias, Regina. Gracias. Gracias ti, a Claudia. Colectivo Ecologista Jalisco, pero sobre todo a ti que nos escuchaste y que participaste con tu oído atento y tus observaciones. Bueno, nos encontramos mañana en punto de las 10. Muchas gracias. Sigue con nosotros en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio.